Hola, ¿qué tal mis amigos aventureros? Retomamos la aventura de Florida y esta vez nos vamos a un parque nacional enorme. Se llama Everglades. Es una reserva de 1.5 millones de acres que abarcan parte del sur de Florida y tiene dos accesos que nos interconectan y que cada uno muestra la belleza de este parque nacional. La primera entrada es al sur de Florida. Se accede por la ciudad de Homestead y se van a guiar por el Flamingos Visitor Center. Tomamos el Guy Bradley Trail que te conecta a Flamingo Beach. Como dato curioso, el camino se llama así en honor a Audubon Warden Guy Bradley, que en 1905 dio su vida tratando de proteger una colonia de grajos, que son un tipo de pájaros. El recorrido es de 2 millas redondas. Durante la caminata puedes apreciar el Florida Bay, o la Bahía de Florida. Les recuerdo que nosotros fuimos en octubre y nos tocó un clima templado, por lo que pudimos caminar en ciertos senderos sin preocuparnos por deshidratarnos muy rápido. Pero tomen sus precauciones y, como siempre les digo, tomen mucha agua. El último trail que visitamos en esta parte sur de Everglades fue el Coastal Prayer Hiking Trail, pero estaba inundado y pues no pudimos atravesarlo. No venimos de acuerdo a este trail por protección, así que no vamos a tomarlo, pero está súper rústico, silvestre, todo está crecido. Y esa es la advertencia que vimos al principio. Así que vamos a recorrer uno que sea más amigable para la situación. No le quita lo precioso que está. Sin más que hacer en la zona sur, ahora iremos a la parte más famosa, la zona norte, donde se encuentra el Shark Valley Visitor Center. Ahí hay un sendero que te lleva a la torre de observación y puedes llegar a ella caminando, en bicicleta o en un tranvía, pero este último no estaba disponible por la pandemia. Bien amigos, nos encontramos en Everglades. Es impresionante. La idea de un pantano, o no sé si se lo podría llamar pantano. Agua, vegetación, garzas negras. Toda esta caminata es una experiencia increíble. Que por cierto, la caminata son 15 millas redondas. Puedes rentar bicicletas. Según vimos son como $20 el total, porque te tardas unas 2 horas en ir y venir. Pero nosotros decidimos caminar. Son aproximadamente 24 kilómetros redondos, así que a caminar. Dentro de este sendero encontrarás el Bobcat Boardwalk Trail, que es un camino corto que tiene un puente de madera y son solo 0.4 millas de viaje redondo. I'm recording that. Let's go. First contact with wild nature. Yeah.
El segundo trail que te encontrarás se llama Otter Cave Hammock Trail. Se ve impresionante, pero está sumergido. Por cierto, ¿se acuerdan de nuestro amigo alemán Leo? Lo mencioné en mi video anterior. Dale clic en la sugerencia para ver ese video. Y después de mucho esfuerzo, llegamos a la torre de observación. Se eleva a más de 45 pies de altura y es lo equivalente a casi 14 metros. La torre de observación es la zona más alta a la que se puede acceder a pie, ya que si se dieron cuenta, no hay colinas en esta zona. Es una planicie verde. Podríamos decir que parece un enorme tapete verde hecho de árboles, ¿no creen? Hola mis amigos, estamos en Shark Valley Tower Observation Tower. Es el punto más alto en el corazón de Everglades, del Parque Nacional aquí en Florida. Y como pueden ver, puro verde atrás de mí, puro verde. Esta torre te deja ver a una redonda de 50 millas. Y si pueden ver, está repleto de plantas, repleto de un ecosistema muy variado. Y es increíble. Ves desde sopilotes, vultures, cocodrilos, lagartos y pescados, bueno, mucha variedad. Si pueden ver atrás de mí, este es el camino que recorrimos desde allá hasta acá y nos hicimos casi 3 horas. Larguísimo, por cierto. Como dato curioso, si se fijan en el mapa y alcanzan a ver el estado de Florida, Everglades corresponde a una enorme parte del sur de Florida y es un área que es una conserva, una reserva natural. Estábamos escuchando a algunos rangers hablar acerca de cómo el ecosistema es tan frágil que tratan de manejarlo o tocarlo lo menos que se pueda para poder conservar esta diversidad que hay aquí. Los animales utilizan sus colores para camuflarse de una manera casi perfecta. Si observamos aquí pareciera que no hay ningún animal cerca, pero si observan con atención, logran apreciar algunos rasgos de estos. En la cámara no se captó el enorme caimán que se encontraba justo en donde puse mi dedo, pero les juro que ahí estaba. Cuando nos bajamos de la torre, nos topamos con unas rangers que estaban en plena entrevista. Al tomarles la foto nos advirtieron que atrás de nosotros habían unos bebés caimanes y que tuviéramos cuidado, porque la mamá caimán no debería estar muy lejos, y si se sentía amenazada, podía atacar. Como nota curiosa, los caimanes de esta zona están muy acostumbrados a los humanos, por lo que no hay reportes de ataques muy seguido. Recuerden que respetando la naturaleza, ella nos respetará también. Por último, para apreciar mejor el parque de Everglades, navegaremos este cuerpo de agua en un bote de aire. Existen 3 diferentes compañías que están autorizadas por el parque para dar esos tours. Coppertown es una de ellas. Estamos en Coppertown Airboats y vamos a subirnos a uno de esos. Así que vamos a ver qué tal está. Y aquí tenemos un pequeñito cocodrilo. Cobran $26 y te pasean en un radio de 9 millas. Llegas a ver algunos caimanes y al final te toman una foto con un caimán bebé.
Para ir en este tipo de botes tienes que usar algodones en los oídos por el ruido que ocasionan, pero esta es la manera más segura y ecológica para realizar esta actividad, ya que un bote con motor contaminaría el agua y acabaría con el delicado ecosistema. Al final logramos ver unos cuantos caimanes, pero gracias a la experiencia del conductor pudimos ver uno de muy cerca. El pobre parecía estar ciego de un ojo, pero no le quita lo fotogénico. They have a 200-foot circle from their nest. Oh. Yeah, when I started talking, I saw him from way, way back over there when I really? first started talking. Not out in the grass, obviously. Por cierto, ¿sabían que aquí pueden encontrar lugares donde venden hamburguesas de caimán? La verdad yo no las probé, pero si ustedes se animan, ahí está el dato. Y bien amigos, eso fue todo. Si les gustó el video, denle like, comenten y compártanlo con sus amigos. Les sugiero que se suscriban para que no se pierdan la siguiente aventura en otro parque nacional en Florida. Y sin nada más que decir, hasta pronto.